Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Senderismo, el podcast. Yo soy Carola y conmigo está Erika, como siempre. Nosotros hoy tenemos a una persona que es especialista en lo que es medicina deportiva, es reconocido en el país por todo el tema de lo que es prevención de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, diabetes, entre otras, y es el doctor Richard Marín. Bienvenido, doctor. Un placer para mí estar con ustedes y felicitarla por el impacto que están teniendo, ¿no?, con la educación a nivel de lo que es el intercambio de flora y camino en ella. Qué gusto, de verdad, doctor, tenerlo aquí. Entendemos que es un profesional de mucho valor. Hemos tenido la oportunidad de verlo en un congreso donde usted estuvo en una exposición magistral. Y nos enamoramos de usted y dijimos, queremos a ese médico, a ese doctor con nosotros en nuestro episodio. Así que de verdad estamos muy felices. Y cabe destacar que el doctor participa de lo que es Exercise is Medicine. O sea, doctor, nosotros queremos que usted nos cuente un poquito más de eso que es Exercise is Medicine. ¿Qué es ese movimiento? ¿De qué se trata? Sí. Exercise is Medicine es un programa del Colegio Americano de Medicina Deportiva que buscaba enseñar a los médicos cómo prescribir ejercicio para tratar enfermedades. Pongo un ejemplo. A los diabéticos, por ejemplo, a los hipertensos, se les pide que tengan contacto de 2 horas con la naturaleza a la semana. O sea, que caminen 2 horas en bosques, porque eso tiene algo que se llama intercambio de clorofila. Que es que cuando tú te expones a árboles, tu respiración funciona mejor porque hay mayor cantidad de oxígeno. Correcto. Tú dirás, bueno, los médicos deben saber eso. No. Los médicos se les da un taller que es una certificación. Nosotros certificamos con el Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Asociación Americana de Medicina. Le entregamos un curso realizado donde ellos, en todas las patologías, hasta el cáncer, saben cómo prescribir ejercicio. Y eso es parte de lo que se prescribe, de la parte de ejercicio de fuerza, senderismo, caminar, y cómo eso puede ser parte de un tratamiento clínico para esas enfermedades. Eso es Exercise is Medicine. Por eso es que hemos visto tantas veces al doctor compartiendo en conferencias y reuniones importantes con más médicos. Y decimos, es que nuestro médico de la NASA. Sí. Gracias. Bueno, no tanto así, pero el tema es que, como recuerden, los médicos nos forman, yo soy médico de base, recuerden, es que nos forman para curar enfermedades. Entonces, la Asociación Americana de Medicina Deportiva, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, dijo, no hay que educar a los médicos en nutrición y en la parte de que entiendan de que eso es parte. Y obviamente ya, para que tengan idea, nosotros hemos formado ya 1,700 médicos aquí en Centroamérica, porque estamos encargados del Caribe y Centroamérica. Y siguen sumándose gente porque en otros países también se hace. O sea, que es algo muy interesante. Entonces, usted es médico de base, pero también es nutricionista. Así es. Yo soy médico con una especialidad en nutriología clínica, medicina deportiva, medicina del ejercicio, nutrición y salud pública, y tengo un máster en nutrición en lo que es la parte de medicina planetaria, dígase, salud planetaria y cambio climático. ¿Qué usted destaca dentro de lo más importante en lo que nosotros hacemos, que es senderismo? Precisamente esa relación que tiene el senderismo con la salud. Por eso que usted menciona que aporta la naturaleza al bienestar de los seres humanos. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo de algo que está pasando en Europa ahora mismo. La Asociación de Pediatría de Europa, de todo lo que es la Unión Europea, parte del tratamiento para los procesos virales de los niños es mandarlos al bosque, a la playa y al río a caminar. Claro, para que tengan ese contacto, correcto, ¿no? Y eso activa el sistema inmunológico, lo mejora. O sea, para que ustedes entiendan el impacto de salud que tú estás teniendo. Ahora bien, ustedes escuchan mucho de cambio climático. Sí. Usted tiene 2 versiones. Una que dice que hay gente que no cree en eso. No, la gente está equivocada. Todos creen en el cambio climático. La discusión es quién la provocó. Pero no que no haya cambio climático. Si es el hombre o está sucediendo de manera natural. ¿Es por el antropoceno? Antropoceno, recuerden, de a partir de la era industrial hacia acá. ¿O es por el holoceno? El holoceno son los cambios propios de la Tierra. ¿Va a haber cambio climático? ¿El hombre intervenga o no? Y ahí entramos en una discusión. Entonces, yo te acepto que usted diga que no es el hombre. Yo te lo acepto. Pero hay un cambio climático. Pero o sea, que haya un culpable diferente es otra cosa. Sí, pero nosotros contribuimos también de alguna manera negativa. Recordemos, ¿por qué nosotros tenemos un tema con el plástico? No es por el holoceno, es por el hombre. Claro. Porque tenemos un problema, por ejemplo, del mal contaminado, de combustible. Del uso, de la forma de cómo se trata. Y cómo dañamos a los otros animales. O sea, cómo se ha extinguido, por ejemplo, cada año se pierden 100 especies. Eso no lo está haciendo la naturaleza, es el hombre. Entonces,
Ambos son culpables, pero no podemos decir que con solo 10.000 años que el hombre está en la Tierra es el principal culpable. La Tierra lo iba a hacer sola, ¿eh? Es un debate. Pero que usted tiene que aceptar que hay un cambio climático porque realmente ahora todo es más agresivo, hay más tormentas. Entonces hay que paliar eso educándonos en esto. Y la mejor manera, volviendo a tu pregunta, es que si tú no haces que la persona tenga contacto con la naturaleza, no tienen idea de lo que están defendiendo. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Pine RD y a Águila Logistic. Gracias por estar con nosotros siempre. Por favor, síganlo en las redes sociales, Águila Logistic y Pine RD. Lo mencionamos así de manera orgánica y decimos por nuestra propia experiencia cómo cambia nuestro estado de ánimo cuando salimos a caminar, cuando estamos frente a los árboles, frente a un río, cuando acampamos a la orilla de un río, ese sonido, cómo cambia todo, cómo me trae paz, cómo me trae tranquilidad. Pero sabemos que científicamente también existen muchísimas razones por las que hoy los médicos están haciendo esas recomendaciones. Así es. De hecho, se han hecho estudios muy interesantes en la Universidad de Brigham Young que han descubierto, por ejemplo, cómo cambia a nivel neuronal, por ejemplo, la actitud de la persona, incluso la toma de decisiones después de ponerse al bosque. ¿Cómo así? Wow. Digamos que tú tienes una... Sí, interesante. Imagínate me siento que comprendida en este momento. De repente tú tienes una situación y dices, ¿sabes qué? La tienes el viernes. Hablamos el lunes. Sí. Y te vas el sábado y tú te haces un trillo, digamos, andando en el bosque, por ejemplo, 2 horas, ¿eh? No es que te fuiste todo el día. Señores, está demostrado que el 75% de la decisión que tú ibas a tomar cambia inmediatamente. Tú tienes contacto con la naturaleza. Sí, y a veces ni siquiera tenemos una decisión, no tenemos una respuesta pero nos ayuda. a eso que No la creemos tiene. que es un problema muy grande. Es como decía Karl Popper, tú te encuentras o tienes solitud. O sea, la solitud es que cuando tú decides estar ahí, tú decides estar solo, aún yendo más gente en el grupo. Y eso te obliga a otra cosa que es el mindfulness. Cuando tú estás ahí, tú tienes que estar pendiente de dónde vas a pisar, aunque conozcas el camino. Claro. Si hay agua, lo que voy a sentir en los pies antes de pisar el agua. Wow. O sea, todas esas Todas esas sensaciones, no, tú sensaciones. estás ahí. Aquí no, aquí tú puedes manejar 1 hora en un entaponamiento y tú sabes solamente que llegaste a tu casa, tú no puedes recordar el trayecto. Es automático. Entonces eso te obliga, primero, como te decía, estar en solitud. Hay 2 formas, recuerda, soledad, te quedaste sola. Solitud, tú decides estar solo. Mindfulness, tú tienes en un lugar que tienes que estar mirando donde estás. Presente. Claro. Estás presente. Tú no te pierdes en la mente. Pensar en cada movimiento, qué va a pasar Exactamente. después y cómo estoy de agua. Ese momento hace que tú caigas en... Porque las distracciones no dejan que la gente piense. Como hay tantas distracciones, tú puedes sin querer decir algo en base a las últimas cosas que viste aquí. Y cuando tú ves naturaleza, ves paz. Así es. Y el silencio también, que ayuda a encontrarte a ti mismo. O sea, es un conjunto de cosas que se separan incluso de la ciencia porque es un tema también espiritual. Porque nosotros somos parte de eso. Y se ha perdido entre el piso de cristal que vivimos. Así es. Sí. Sí. Incluso mucha gente te dice, mira, cuando yo me fui a este sendero, yo encuentro que esta montaña sacó lo mejor y lo peor de mí. O sea, te lo Así dicen, es. o sea, creo que me salió lo mejor y lo peor dentro de X o Y montaña. Entonces, tú te das cuenta que la gente estaba ahí, estaba presente, estaba atento, sabía lo que... Total. O sea, estaba completamente enfocado en lo que estaba haciendo, como usted dice. Y le puedes Está buenísimo. preguntar, tú le puedes preguntar a una persona que trabajó una semana completa, ¿tú recuerdas que hiciste el miércoles? No. Ahora, ¿tú recuerdas la ruta que hicimos el domingo en Manabao? Sí, lo tenemos muy fresco. Sí, Lo tenemos mira, muy llegamos a un fresco. lugar, Todo. nos preparamos lo que comí, ese día llovió, o sea, tú recuerdas cada detalle. Y eso recuerda que es parte de lo que se está perdiendo, que es la memoria inmediata. Los detalles, por ejemplo, una persona, aunque tengas un GPS, aunque tengas un mapa, por alguna razón tú quieres recordar por dónde vas. Yo pasé por esa mapa. Yo pasé por aquí. No, es más fácilmente el GPS se equivocó. O sea, tú estás discutiendo con la tecnología. Claro. Porque tú conoces el terreno. Entonces, eso es hermoso, ¿tú entiendes? Porque, y además tú sientes cada paso en los pies. Porque nunca es el mismo. La rodilla está aquí. O sea, es increíble eso, lo que pasa allí. No, y de hecho, a veces usted hace un recorrido y lo hace una vez y otra vez y otra vez y nunca es Nunca es el igual. mismo. Siempre va a ser diferente. Siempre tú sientes algo diferente o viste algo diferente. Oye, tantas veces yo he venido aquí, pero yo no me había fijado de que eso está ahí. O no me había fijado que cuando uno llega a este punto tengo esa vista. O sea, hay muchísimas cosas que Así cambian. es. Fíjate, hay mucha gente que va al Pico Duarte. Que te he ido 20 veces al Pico. ¿Pero qué sentido tiene? Pero tú no fuiste ya. Dígaselo a ella. Pero ya tú fuiste. Entonces, sí, pero es que la experiencia, pero que a ti te hablan de una experiencia de un restaurante. Tú no vuelves.
Sí, digamos que no. Ya yo probé. Voy a ver Quiero ver otro. Pero estamos hablando de algo que en teoría es traumático. Y tú obviamente pero tú tienes que tener un problema. O sea, claro. No hay ningún problema. Es lo que significa para ti como persona tener esa experiencia. Y que tú te vas poniendo retos y metas. Sí, tú dices, yo en esta ocasión voy más tranquila, voy relajada y lo que quiero es conectar con las personas que están ahí. O lo que quiero en esta ocasión es tener mejor rendimiento, probarme a ver a qué hora puedo llegar a tal punto. O sea, siempre. Mejorar mi tiempo. Sí. De repente fui y lo hice y lo hago en un mejor tiempo. O sea, que fíjate, el universo de cosas, como te decía, ligado a la salud, el tema espiritual. Y recordemos algo, el 20% de la población dominicana tiene un tema de salud mental. El 20%. Según datos de psiquiatría. Eso es alarmante. El número está alarmante. Entonces, si la gente no empieza a tener contacto con la naturaleza, a desconectarse de esta realidad tan tóxica que estamos viviendo, no es sano lo que estamos viviendo. Entonces, la gente tiene que tener acceso a eso, que es un acceso barato. Es bueno decirle a la gente que una cosa es hacer camping y otra cosa es tú tener la oportunidad de durar 3, 4 horas haciendo eso. Sí. Hasta que llegues a enamorarte y, das un paso, ¿no? Pero a veces la gente no, porque es un tema de ricos hacer eso. No, se eso gasta es mentira. mucho, eso cuesta. Pero sin embargo, hubo una persona que hace muy poco me dijo, en un sendero, me dijo, estos viajes son muy baratos para lo que me dan. Correcto. O sea, es una terapia la muy persona barata. estaba dentro de la montaña haciendo un sendero y decía, wow, es que esto es demasiado barato para lo que yo estoy recibiendo. No, y que lo que cuestan las terapias. Sí. No. Pues sí, consigue la cita, recuerda. Exacto. Entonces, hay un dato que ustedes han dicho que es interesante y es que algo de lo que se está haciendo en Europa, vuelvo a los pediatras, es tratando, se toparon con un fenómeno y es que había adultos haciendo hace tiempo senderismo que no llevaban los niños. Solo ellos. Si no, porque no lo veían, pensaban que el niño le iba a ser muy molesto hacer algo así. Eso se hace en familia, pero las personas que lo practican por separado casi no involucran a los niños, increíblemente. Sí. Pero ahora que usted lo menciona, justamente nosotros tuvimos una actividad hace una semana atrás y fueron muchas familias con muchos niños. Eran aproximadamente 6 familias, entre 2 y 3 niños. Y habían adolescentes entre 15 y 9 años. Y muchos de ellos tenían miedo. Es que por primera vez lo voy a llevar a esa actividad, yo no sé cómo él va a responder, yo ni siquiera sé si le va a gustar. Y yo quiero que usted vea cómo estaban esos niños de felices. O sea, era una cosa, iban cantando, iban emocionados, y yo quiero correr, tú me dejas correr un poquito, porque siempre lo mantenemos con un poco de control y cuidado. Y decíamos, wow, para ellos fue la tremenda sorpresa. Y fue la actividad del año para esos niños. O sea, ellos iban diciendo, oye, feliz. Al final iban diciendo, wow. Eso no se olvida nunca. Para que tengan ustedes idea, esos niños, por ejemplo, yo le digo, ustedes están en un patio grande, pueden hacer lo que quieran, le digo yo. O sea, porque es que el niño debe estar muy supervisado. Y cuando ellos ven que pueden entrar a un río, obviamente un río seguro, que pueden literalmente, que ellos se sienten perdidos en la distancia y tú les enseñas, no sigue, como... Tranquilo, normal, explora. Dale para allá. O sea, y cuando los razonas, los padres son los que están asustados, no los niños. Y en ningún momento noté a ningún niño preocupado por data, por internet. Nadie piensa en iPad. Estaban demasiado entretenidos. Nadie puede pensar en iPad. No tenían tiempo para eso. Ellos pasaban por un árbol y decían, wow, mira un hongo, wow, mira un gusanito, wow. O sea, es irrisorio. Tú lo ves y dices, pero en serio, porque yo lo veo en el iPad. Claro. Pero verlo, tocarlos... Es una experiencia diferente. Incluso una tela de araña. Les llama la atención, porque hay muchas fobias que ellos la van perdiendo también ahí, del miedo. Y yo siempre les pido que dejen que los niños caminen descalzos. Que le quiten las medias. Eso tiene un nombre, grounding. Sí, grounding. Se llama, que es la parte que es terapéutico para la circulación. Caminar en la arena y en piedra de río. Y no te vas a cortar. O sea, la gente se cree que se va a herir. No te vas a herir si caminas despacio. Claro, si sales corriendo por el impacto, pero es muy difícil si caminas con cuidado, no te va. Al contrario. Y la sensación que tienen los pies cuando te pones los zapatos, el zapato molesta. Sí. Wow. Literalmente el zapato molesta. Pero ese tema de caminar precisamente entre las hierbas, se habla de conexión con la tierra. Que te trae ligereza, que te trae desconexión, pero que a la vez te recarga. Que recarga de energía. Porque acuérdate que en el suelo hay minerales, hay magnesio, hay nitritos, y es verdad que pasan a través de la piel. Wow. Por ejemplo, algo que yo practico, yo visito mucho Centroamérica. Por ejemplo, Guatemala, Argentina, por ejemplo, pero sobre todo los países de Centroamérica, más que Cono Sur, para países como El Salvador, los volcanes, cuando están apagados, tú puedes caminar dentro de ellos. No sé si sabías.
Como la Catenango, que hemos hecho cumbre allá y tú pisas ese suelo negro. Y tú sientes el caliente debajo del pie del volcán. O sea, y cuando tú caminas, la sensación de la circulación, literalmente hasta la pantorrilla lo sientes. Cuando tú caminas, porque es un calor agradable. Real. Y es increíble esa sensación. Yo le pido a la gente que es un turismo barato también, por ejemplo, viajar a Centroamérica y experimentar eso. O sea, y tienen unos lagos que son calientes, que tú metes los pies también. Las termales, las aguas termales. Pero están dentro del volcán inactivo. Imagínate. Bueno, aquí están nomás los zapatos. Nosotros tuvimos un volcán activo en Colombia, que es el volcán Machín. El Machín. Y era increíble, o sea, el calentito que tú podías sentir, pero también las aguas termales que aprovechamos, que llegaban directa de allá. Las fumarolas. ¡Wow! Y como que tú lo sentías en la piel, pero además eso tenía como reaccionábamos ante eso, era como una locura. Sí, y estamos hablando, señores, de caminar en el suelo. O sea, no estamos hablando de un gran resort, de algo... No. Algo simple, sencillo, hay que quitarse más los zapatos. Y barato. Exacto. Y barato, exacto. Pero entonces tú tienes todas esas cosas aquí. Básicamente, o sea, tú estás en un país donde lo que más lejos te queda 3 horas y media. Sí, realmente o sea, es verdad. Es irrisorio que literalmente tú puedes ir y venir donde sea de este país el mismo día. Es fuerte, pero puedes hacerlo el mismo día. Sí, y hay muchísimos lugares que contienen todo eso y que están muy cerca. Por ejemplo, Bonao. Te vas a Bonao y encuentras de todo. Hay montañas, ríos, de todo cerca ahí mismo que no tiene que alejarse tanto. No, y que ya como el turismo ecológico le decía que eso es, y hago un llamado de esta vía, como siempre, el interés que pudiese tener por este canal, quizá, por ejemplo, medio ambiente y esas áreas, porque ustedes están fomentando algo que de verdad que le felicito. Yo le decía a un amigo que tiene que ver con grupos de montañismo, yo le decía, ustedes quizás han salvado más gente que muchos médicos. Sí, yo pienso no, en serio, porque es que el tema de este tipo de terapia solo puede venderlo el que lo ha vivido. Nosotros los médicos recomendamos muchas cosas que no hacemos. Para ustedes recomendar lo que ustedes están haciendo es porque lo han vivido. Óyeme, que yo lo viví. O sea, y eso no tiene precio. Y tenemos testimonio de personas que son parte de nuestro club y que viajan con frecuencia con nosotros que nos dicen, o sea, esto me ha cambiado la vida, yo soy otra persona. Tenemos una persona de 62 años que hace senderismo de cualquier dificultad y a veces jovencitos que están en mejores condiciones físicas, entre comillas, la miran y dicen, en serio, y ella hace eso y yo no puedo. Y si ella puede, yo puedo. Y entonces ella le dice, no, y como yo me siento lo bueno. Y es tan así, ella tiene un hijo médico que ha estado con nosotros aquí, también un nutricionista. Que dice, yo con ustedes, lo que ustedes quieran, porque ustedes le han cambiado la vida a mi mamá. Exactamente. Y es un testimonio que para nosotros es muy importante y de mucho valor, de verdad. Sí, totalmente. Doctor, a nosotros nos gustaría hablar un poquito de nutrición, porque a nosotros nos interesa muchísimo el tema de que yo tengo que comer. Siempre nos preocupamos mucho por el tema de la alimentación. Sí. Antes, durante y después de un entrenamiento, de un senderismo largo, de un día completo caminando, y como que siempre estamos un poquito preocupados por eso. ¿Qué usted nos recomienda en lo que es tema nutrición para nosotros que hacemos senderismo de manera frecuente y obviamente para la gente que quiere encontrar el camino y no sabe por dónde empezar? Porque te dicen, no, pero ¿y entonces qué yo voy a comer? ¿Qué yo voy a llevar? Y yo no como esto, y yo no como lo otro, que es como que lo más recomendable. Sí, bueno, hay un grupo obviamente que son los principiantes y gente que ya tiene experiencia en esto. Lo primero es que para toda preparación que involucre el esfuerzo físico, hay una preparación de por lo menos 72 horas previas, no solo en la actividad. ¿Y de qué se trata esto? Tú tienes que evitar todos los alimentos que se consideran proinflamatorios por lo menos 3 días antes de esa actividad que vas a tener si supera las 4 horas. Okay. Me explico. Si yo sé que el sábado tenemos una ruta que tenemos que hacer un sendero, entonces yo desde el miércoles, empiezo a evitar cualquier cosa que venga en bolsas plásticas, cualquier alimento procesado. Trato de comer más víveres, trato de comer huevos, trato de comer carne a la plancha. ¿Y eso por qué, Richard? Porque lo que pasa es que una de las principales causas que ocurre en factores, por ejemplo, fuera de control citarino, es intestinal. Sí. Procesos diarreicos, procesos inmunológicos. ¿Y qué tiene que ver la inmunología con lo que comemos? Bueno, que el sistema inmunológico tiene que ver mucho con los probióticos. Hoy sabemos que, por ejemplo, que la microbiota intestinal influye con la microbiota del suelo. No sé si sabe qué es la microbiota del suelo. Usted sabe que usted mencionaba eso en una conferencia donde donde estábamos viéndolo y yo me quedé como que... Y a mí me gustaría que luego que usted termine con esta exposición aquí de la pregunta de Erika, entonces nos hable un poquito de la microbiota, precisamente. Total. De hecho, hoy sabemos que volvemos a lo que tú estás diciendo. Tú preparas lo que es tu microbioma para el evento, para la actividad. Entonces, ¿qué pasa? A veces dicen, llévate una granola. No te lleves granola. Tú tienes 2 escenarios con la granola.
Primero, la bolsa de plástico se puede perder y caer en el suelo. No lo cubre papel, lo cubre plástico. Sí. La fruta tiene una vida media de 78 horas. No se te va a dañar una fruta entera. Una manzanita, una Ni mandarina. la miel. La miel no se daña, la miel orgánica. Entonces, tú puedes tener un clip de miel que lo puedes llevar en bolsitas que son de papel y también consumirlo. Lo puedes llevar en una botella de vidrio o mezclarlo con tu agua. Ponérsela directa Exactamente, la miel directamente al al agua. agua. Correcto. Sí, súper Directamente interesante. en el A mí que agua. me gusta el dulcito. Entonces, sí, No se porque- me habría ocurrido. Sí, claro, porque tú estás en la ruta con miel orgánica. Recuerda que hay un problema con la miel que sea orgánica, que de un apiario que ustedes conozcan. Entonces, en lo previo, ¿qué tiene que ver la microbiota? Repite eso, Richard, porque hay microbiota con el suelo. Bueno, resulta que si tú no consumes magnesio, el suelo tiene magnesio y tú puedes reaccionar al magnesio mejor si ya está en tu organismo. Ok. O sea, que vas a caminar más relajado. Entonces, si al mismo tiempo tú estás usando 24 horas antes, nada de lácteos. Los lácteos Nada de son yogur y nada esas de yogur cosas. ni lácteos porque son proinflamatorios. Entonces, la noche antes de la salida, si no tienes problema de glucosa, come arroz con pescado Importante. o come arroz con huevo. La noche Sardinita. antes, ¿Y con carne? con sardina, Oye, con qué tuna en rica la aceite, no en sardina. agua. En aceite. Pues esa grasita también es Sí, importante. esa es grasita buena. Entonces, natural. ya tú cargaste la noche antes, hiciste una parte antiinflamatoria 2 días antes de esa noche. Entonces, en la salida, tú tienes que desayunar lo más ligero posible. Entonces, tú tienes casabe, tú tienes, por ejemplo, sardinas, como decías. Tú tienes, por ejemplo, yo quiero pan. Tú puedes comer pan, es proinflamatorio, pero cómetelo de masa madre, o cómetelo que no tenga gluten. Por eso es mejor el casabe. El casabe. El casabe. ¿Entiendes? Entonces, ya Natural. tú tienes una buena... Huevos, evita los quesos. No se puede comer queso, Richard, sí, después de que tú llegues. No antes de Ok, salir. al finalizar. Exactamente. No antes. No antes. Entonces saliste, llévate frutas que no se maltraten en la ruta. Las bananas se maltratan. Se maltratan. Y lo que Se tú ponen menos pierdes negras, potasio. sí. Sí. No por el potasio, tú no vas a perder potasio. Tú vas a perder Pero yo he sodio. escuchado Pero mucho que el potasio eso de que, energía. no tengo ya nada de potasio, eso hace falta. Bueno, guineo maduro. que mis atletas que no tienen potasio, mis triatletas, Un triatlón, que yo es un tengo asunto ya triatletas de... Ya que eso sí, tengo que ponerle a ellos. Pero no una ruta, primero, que es una ruta pausada, que es más el esfuerzo que la cadencia. O sea, la cadencia tuya es suave, pero tú no estás haciendo potencia, tú estás haciendo resistencia. Y resistencia. Es diferente. Entonces, Para que te- entre la manzana, La mandarina. la Mira, banana, la manzana, mandarina, la pera. naranja. Exacto, manzana, ¿Cuál sería? pera. No, porque Todas aparte que esas. tienen que ser frutas que no sean diuréticas, Ok. porque te va a provocar orinar en el camino. Ok. Entonces, ¿cuál es diurética? La piña es diurética. La piña. ¿Entiendes? La sandía es diurética. El cranberry es diurético, la cereza es diurética. Entonces tú puedes llevar guayaba, que a veces te la encuentran en el camino. Sí. Pera, manzana. Tú piensas en el melón, trocitos de melón. Un truco con el melón es que tú, por ejemplo, al melón tú le echas sal del Himalaya. No lo he probado. No hay cosa más buena que eso. Melón con sal. Melón maduro con sal con Entonces, Himalaya. cuando tú lo Anoten muerdes, eso. estás teniendo sodio para hidratarte y el melón hidrata. Y la pero no es diurético. frutita. Y la Es frutita. que todo, Y la todo fruta. va. Pero doctor, yo sí quiero sentir que lleva nueces. Sí. Lleva Dentro de nueces. los frutos secos, ese- Lleva nueces, ¿tú entiendes? Lleva, por ejemplo, el más proinflamatorio es el maní, ¿recuerda? A mí me da dolor de cabeza cuando Claro, Sí, a pero mí tú no me puedes llevar gusta el semilla maní. de cajuil, lleva las peladas. Yo he visto gente fajada con un... ¿Cómo llama esto? Un El pistacho. pistacho. con Con el cáscara. pistacho, abriéndola. Eso no es parte en eso, ¿te entiendes? Aunque la semilla La gente se orgánica... todo lo entretiene. bueno. No, entonces... Y además son cosas prácticas de llevar contigo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Totalmente. y al final, ¿qué? Y no puedo comer... Bueno, tú puedes... Fruta, yo quiero llevar fruta de otro tipo. Fruta seca. Esas que vienen disecadas. Hay mango disecado, no sé si ustedes lo han visto. Sí. Hay mango, hay de todas, fresas disecadas. Peras. Tiene el doble de azúcar. Pero claro, recordemos que estamos hablando de una actividad que supera las 4 horas en trayecto. Porque el que va a hacer media hora, quita Eso la no, miel, sí, quita todo eso, eso. y nos quedamos con la fruta sola. Y no hay problema. Porque te digo, porque hay una demanda de hace tiempo del tema de las bolsas, de la granola y todo lo demás. Que eso fue traído por los cabellos del running. Eso no es para senderismo. En el senderismo se está hablando incluso de ni siquiera utilizar ropa que tenga PFAS. ¿Qué es el ¿Qué es PFAS? ¿Qué es? Este reloj, por ejemplo, es un reloj para hacer ejercicio, ¿verdad? Esto es PFAS. Ese PFAS, material. Esto es cáncer. Esto es cancerígeno. Y no se ok. degrada. Entonces, sin querer, yo puedo caerme y se me puede romper el reloj y dejar la correa en el bosque. Estoy haciendo un claro. daño terrible. Sí. Totalmente. Pero el yaque de la lluvia tiene PFAS. Sí. Todo lo que es impermeable tiene PFAS. PFAS son las siglas de las sustancias que son cancerígenas que hacen que el agua no penetre dentro de la sustancia. Hay muchísimas formas de PFAS. El teflón de los sartenes,
por ejemplo, el material de los vehículos. Wow. Sí. El teflón, eso también está dentro del air fryer, por ejemplo. Todo eso. Todo eso Es parte de PFAS. Entonces le están pidiendo a una persona que tiene contacto con la naturaleza que trate de evitar ese tipo de ropa impermeable. Ok. Es curioso, ¿no? Y mira que a veces hay recorridos que son tan largos y que donde generalmente predomina un ambiente, un clima muy húmedo, y uno le dice, llévate tu impermeable, porque uno no sabe cómo se va a manifestar. Exacto. Pero también ya hay ropa deportiva con zapatos de sendero que son diferentes. Por ejemplo, la marca Teva, no sé si la conocen. No. Teva es una marca de hacer rutas de senderismo y montañismo. Teva ya todo de ello tenía PFAS. Y ya ellos lo han cambiado justamente por esa medida que se están tomando para ayudar a que quien tiene contacto con la naturaleza no lleve esa sustancia a la naturaleza. Bien. O sea, fíjate dónde va el asunto ya. Y obviamente ustedes lo saben, botellas o de vidrio o de aluminio son las que deben llevar para que hagan el sendero. Y siempre, pero siempre, hervir la tapa plástica, no lavarla, hervirla como un biberón cuando la vayan a limpiar. Porque eso guarda ahí muchas bacterias. Y hay muchos casos de salmonelosis. Y después del sendero, o sea, ya como que yo estoy mindset de me preparé antes, me llevé mi frutica para el sendero. Después del sendero, ¿qué es lo que se recomienda para yo recuperarme luego de hacer un ejercicio intenso? Son carbohidratos. O sea, definitivamente ahí entra pasta, arroz, ahí entran víveres ya como un poquito más pesados, como papas, yuca. Como te repito, si no tienes un tema de glucosa elevado, no eres diabético, puedes comer carne, puedes, como se dice, una parrillada, un asado. Puedes reponer tanto proteínas, pero sobre todo carbohidratos, porque tú gastaste toda tu reserva de glucógeno y tienes que cargarlo. Fíjate que ya ahí sí se puede. Sí puedo tener un vaso de leche, puedo tener después, pero no antes y durante, porque creas un efecto proinflamatorio. Ok, esa es la recompensa después del sendero. Exactamente. Ahí vienen los carbohidratos y las carnes. Coma bien. Exacto. La gente que hasta vino toma, bueno, pues eso después. ¿Y cuáles son sus mejores recomendaciones acerca de la hidratación? Sí, la hidratación, igual que el tema de la alimentación, no inicia ese día. O sea, y te voy a poner un ejemplo del por qué. Hay algo que se llama agua oculta en los alimentos. Por ejemplo, tú tienes que tratar de que tus alimentos tengan líquido. Por ejemplo, una muy buena idea después de un evento como ese es un sancocho. Uy, Sí, qué rico. ¿verdad? Como que tiene víveres y carne, tiene todo. Tiene todo. Entonces también, cuando yo te hablaba de esa fruta, melón, son frutas con mucha agua. Entonces tú tienes el agua más la cantidad de líquido que estás tomando, pero siempre que el agua tenga minerales. Importante. Eso no le va a pasar al que esté por encima de mar abajo, porque se lo puede ver del río. Sí, es mismo, mineral. exacto. Pero de ahí para abajo hay que llevar agua con minerales. Porque entonces, cuando hablamos de esos minerales, que es un poquito de sal del Himalaya, que le voy a agregar No, agua, tiene. Mire qué ocurre. Hay más marcas de agua que de ron. No sé si ustedes saben eso. ¿Es verdad? Sí. Lo que pasa es que la gente, normalmente el agua, por ejemplo, clásica que usamos en casa, es con sistema de ósmosis, que es un muy buen sistema, pero no tiene minerales. Le sacan los minerales. Como se le extraen las bacterias, también sacan los minerales. Entonces, por eso que no es casualidad, es más costosa el agua con minerales. Y no decir una marca acá, pero hay muchas marcas que deben tener magnesio, nitrito, potasio, debe tener esas cualidades. Todas esas condiciones. Porque a veces tiene la etiqueta y dice todo cero. No sé si ustedes lo han visto. Sí, claro. hemos visto. Cero No, todo. Tiene que tener minerales. Y dice, ¿y las de filtro? No, lo que pasa es que las de filtro llega un punto en que ya no mineralizan el agua. No, pues se va gastando. Y otra gente que dice, bueno, pero es costoso, Richard. Yo no voy a tomar esa agua todo el día. No, se habla que con 16 onzas, ya lo demás puede ser agua que normalmente tú tomas, pero ya es suficiente. O sea, yo me puedo tomarme 8 vasos de agua al día, de agua normal, y me tomo una de 16 onzas mineralizada y con eso mi cuerpo tiene compensa. Ahora bien, bien. eso los días previos. Sí. Pero el día del sendero debes llevarla todo el tiempo mineral. Agua mineral. Exacto, agua mineral. Y tomar en cuenta si geográficamente, por ejemplo, qué zonas colindan con sus ríos que ustedes están cruzando. Porque de repente hay una mina, de repente hay un área donde se usa pesticida, como el glifosato, que es veneno puro que se usa. Claro. No se llevan esa agua. No, Sí, de hecho, nosotros no lo recomendamos. De hecho, No hay recomiendo, algunas claro. rutas donde sabemos que hay cultivo y le decimos a las personas no es Exactamente. potable el Y agua, se le explica el aunque usted la vea muy porqué. limpia. Porque está en el subsuelo y demás. Por eso hay que andar con el agua en ese sentido. Sí. Sí. Y los electrolitos, entonces. Es que están ahí. Esos son los electrolitos. Pero me refiero a esos que vienen ya como preparados. Pastillas o Eso depende de la polvo. ruta. Entonces, hay caminos que te toman 8 horas, para que tengan una idea. Ya después de la quinta hora, tú necesitas agua no, sino bebidas isotónicas, que se llaman así isotónicas por la capacidad, por osmolaridad, que eso quiere decir, con la capacidad que tiene el líquido de mezclarse con la sangre, rápido. Entonces, ya ahí sí tú necesitas agregar suero, llevar agua o llevar bebidas incoloras, porque ya sabemos que los colores de las bebidas deportivas tienen Son colorantes artificiales. cancerígenos. Sí.
Y eso vamos a hablar de eso más adelante, que quizá en otra entrega. Pero el tema con esto, por ejemplo, es que tú trates de tú misma prepararla, como bien dice, para cuando trata de esas rutas. Por ejemplo, por cada sobre de isotónico viene preparado para 16 onzas. 16 onzas, sí. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que a veces agrega estos sobre en una cantidad menor de líquido 8 onzas. y no hace daño a nivel renal porque para que se pueda diluir necesita esa cantidad de agua. Y un dato interesante es que no se puede tomar de golpe cuando andas caminando, sino que es a sorbos. Porque lo que se trata es que no llegue a darte sed. Porque si te da sed, ya estás deshidratada. Sí. Entonces, sí, es un problema. Tú sientes sed, ya eso es una alerta. Es correcto, ¿no? Y hay gente que tiene sed, sí, y no lo dice, y hay cambios característicos. Las mejillas le cambian de rojo a marrón. Wow. Sí, eso yo iba a preguntarle. ¿Cuáles son como esos signos tempranos de la deshidratación? Porque cuando tú tienes sed, hace rato que tú estás deshidratado, entonces... Hay una incoherencia en el habla. Por ejemplo, si usted mantiene un conversatorio, normalmente no se habla mucho, pero si llegan a tener un conversatorio, primero acérquense y traten de hablar con esa persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? Bien, bien. Tú vuelves y le preguntas y fácilmente no se acuerda que tú le preguntaste eso. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tú no te acuerdas que yo te pregunté? No. O sea, y tú lo ves que van caminando y se va para un lado que no es, pero viene cerca de ti, no es que el grupo se fue. Entonces, acércate a esa persona porque otro signo es que la persona empieza a divariar. Sí. Como a hacer preguntas como fuera de lugar. Y lo más importante es que se detiene de vez en cuando, busca aire y sigue. O sea, porque acuérdate que la respiración genera humedad. Entonces, no hay peor cosa que una persona deshidratada transpirando. Hasta eso cuesta respirar. Es correcto. Entonces, por eso es que hay que estar observando la característica, y más si son personas nuevas en la ruta. Importante eso. Hablando de ese tipo de cosas, sabemos que usted maneja atletas que hacen recorridos muy, muy demandantes. Triatletas, triatlones y todo eso. ¿Cuáles son los signos que le dicen a un atleta que está sobrecargado de entrenamiento? Muy buena pregunta. Mira, esas personas, es bueno decirlo, yo trabajo con gente que ha ido al Everest, como ustedes saben, con montañistas, ultranadadores. ¿Qué ocurre con esto? Que esa gente no hace eso al azar. Yo denomino, hay dos grupos de gente que entrena. Están la gente que lo hace de manera silvestre, que no tiene... que no hay que tener un grupo de especialistas, pero ni siquiera un chequeo médico al año. Terrible. Entonces, estas personas tienen un nutriólogo, tienen un equipo. Y las evaluaciones de estas personas son periódicas cortas. Dígase, la gente dirá, bueno, quien hace tanto ejercicio no va al médico. No, cada 3 meses está revisando. Y eso depende, porque se divide en 3 etapas cualquier preparación. La etapa de off-season, que es la etapa de descanso. La parte de pre-season, que es previo al evento, que son 6 meses, 7 meses antes del evento. Antes. Y el in-season es que ya llegó esa fecha, y esa fecha que nosotros acercamos los chequeos, lo vemos mensual. A medida que se va acercando el evento, entonces ya esas revisiones son más periódicas. Ese atleta te va diciendo, no estoy durmiendo bien, y es una alerta. No estás descansando. Mira, habla con el entrenador, bájale el entrenamiento porque no estás descansando bien. A veces son problemas personales que se escapan de nuestras manos. O el mismo estrés, la ansiedad de que ahí viene el evento. Nos reunimos, así como estamos nosotros, y decimos, mira, vamos a posponer la fecha. Y entran y lo dicen, no hay problema. Se lesionó. O sea, pero es que yo no lo adivino, es que estamos revisando, mira, ¿por qué tu frecuencia cardíaca subió tanto? Si tú estabas en una zona de entrenamiento de 40 latidos por minuto y ahora tú estás en 60. No, Richard, yo no entrené. Entonces vamos a cambiar la fecha. Claro. O sea, eso es, a veces fallan en la meta y empezamos a entrenar de una vez. Y es obligatorio el descanso. El silvestre no. No. El silvestre entrena 24/7, nunca para y eso es... O sea, que es interesante eso porque lo que sí voy a decirte es que la persona no tiene límites. Yo no conozco los límites de la persona, de la cosa que logra. Si respeta los tiempos y respeta las revisiones, usted puede calar la luna, o sea, literalmente. Y en el caso de nosotros, que por ejemplo nosotros hacemos senderismo una vez a la semana. Y por ahí muchos de nosotros hacemos ejercicio entre semana, vamos 2 o 3 veces al gimnasio, o al parque, o al botánico. ¿Cómo nosotros evitamos, por ejemplo, lesiones o ese tipo de cosas? Porque aquí usted está diciendo algo muy importante, que el descanso, la alimentación. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que tomar en cuenta para no lesionarnos o no maltratarnos, vamos a decir, en un sendero? A diferencia de lo que pueden pensar, en béisbol, en baloncesto, en natación, en fútbol, se entrena más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Me explico. Lo que más debe trabajar una persona que haga senderismo es la espalda baja y las piernas. Súper. Muy importante. Entonces, tú tienes que mínimo hacer 2 días de ejercicio de pierna a la semana. Porque que nosotros le llamamos fortalecimiento. Le decimos a los senderistas hay que fortalecer. Viene traído por los cabellos del running, no es lo mismo. Y de hecho, y pregúntale a cualquier corredor de élite, de 42 kilómetros con buen tiempo, cuando por primera vez ha hecho trillo.
salen muertos. Sí. Dicen, no es lo mismo. Dicen, esto no es lo mismo. Pero para mí eso era un disparate. Tú involucraste músculo que tú lo tienes de lujo. Exactamente. Igual, sí, que cuando tú agarras una persona que hace senderismo, que le dice, vamos a hacer un 10K, se muere. Pero ¿qué me pasa? Sí, claro. O sea, yo le puedo caminar 30 kilómetros en la montaña, como si nada. Bajo, te puedo correr bajando. Corre pero 10 cuando, sin parar. Ay, cuando me toca correr, o sea, yo me muero. Una cosa es potencia y otra es resistencia. Entonces, es como tú ir a un muchacho del gimnasio bien fuerte, dile que cambie la goma de repuesto de su carro. Se muere. Pues son movimientos atípicos. O sea, entonces tú tienes que entrenar para lo que haces. Entonces, ¿qué es lo que más trabaja un senderista? Ustedes hacen esto cargados. Con una leve inclinación. Eso es la espalda baja. Pero ¿dónde está la mayor de las lesiones? Es en el descenso. Sí, en las bajadas. No en el ascenso. Sí, es correcto. Y eso depende de cómo estén esos hamstrings y esos cuádriceps. O sea, usted sabe si necesita medida de compresión o no. No hay Entonces, manera. usted tiene que ver ¿Cómo yo lo sé? un vascular que te haga un Claro. Doppler, porque usted está viendo que esas venitas no son normales. Sí. Entonces, eso va a impedir que tú sigas haciendo... No, que llevas una media especial, Trátalo. que ya hay muy bonitas porque eran feas antes. Que tú te la pones, veía. eso no se nota, y tú haces tu ruta, pero con una condición de salud cuidada, que es diferente. Sí. Oyeron, a fortalecer piernas, a fortalecer espalda Espalda baja, baja, y a correcto. darle para arriba. Wow, Exacto. qué interesante todo lo que hemos estado viendo hoy con el doctor Marín, de verdad que sí. Nos ha encantado de verdad, Gracias, doctor, gracias. su visita. Para nosotros es un inmenso placer tenerlo aquí con Un nosotros. honor para mí, de verdad. Y no, es que cada vez que usted nos habla, bueno, nosotros lo vimos por primera vez en aquella conferencia, es como que nos nutre, nos enseña palabras nuevas, nos enseña cosas científicas que para nosotros no eran tan conocidas. Totalmente desconocidas, O que tal se puede vez decir. las hemos escuchado por ahí, pero tenemos el concepto errado. Como usted Total. dice, o sea, Totalmente. usted cree que esto, pero no es eso, es esto. Nos encanta de verdad tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Mucha gente que vive una vida plena teniendo la oportunidad de hacer esas cosas y no lo expresa. No lo Sí. hace. O sea, ustedes están diciendo a la gente, señor, háganlo porque a ustedes les cambió la vida. Sí. Totalmente. Entonces, eso no tiene precio. O sea, que ustedes están destinados al éxito con lo que están haciendo. Porque uno normalmente cuando uno tiene esa voluntad, como que a nivel profesional te tiene que ir bien obligatoriamente. Porque para ser buen profesional hay que ser una persona buena. No importa qué tan conectado tú estés. Si tú no eres bueno, no vas a ser un buen profesional. Y lo que ustedes están haciendo es eso. Les agradecemos esta sintonía, agradecemos nuevamente al doctor Marín estar con nosotros aquí y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en otro episodio. Bye bye.